Hola a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos aquí con un tema que me parece muy especial y muy personal. Bella, ¿cómo estás hoy? Hola, estoy muy bien, Manuel. Gracias por preguntar. Y hola a todos nuestros queridos oyentes. Me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. Siempre es un placer compartir este espacio con tantas personas que están aprendiendo español. Manuel, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que todos hacemos, pero que a veces es difícil hacer en otro idioma. Vamos a hablar de cómo describir tu personalidad en español. Es un tema fundamental para cualquier persona que está aprendiendo el idioma. Qué tema tan interesante y tan importante. Y es verdad, Manuel, cuando aprendemos un idioma nuevo, siempre queremos hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Queremos decir quiénes somos, qué nos gusta. Exactamente, Bella. Y hoy vamos a practicar eso juntos, de manera muy natural. Oyentes, piensen en esto ahora mismo. Si alguien les pregunta, ¿cómo eres tú? ¿Qué responderían? Puede ser difícil responder en español si no estamos preparados. Sí, es muy cierto. Y muchas veces, cuando no sabemos cómo decir algo, nos quedamos callados. Y eso no tiene que pasar. Entonces, Manuel, vamos a empezar. ¿Cómo te describes tú? ¿Cómo eres? Yo diría que soy una persona muy curiosa. Me gusta aprender cosas nuevas todo el tiempo. También soy bastante hablador, como pueden ver en cada episodio de este podcast. Sí, eso es muy cierto. Ahora, oyentes, escuchen bien las palabras que usó Manuel. Él dijo que es curioso y hablador. Estas son palabras de personalidad y son muy útiles para ustedes. Exacto. Y Bella, ¿cómo te describes tú? Bueno, yo creo que soy una persona muy organizada. Me gusta tener todo en orden en mi vida, desde el trabajo hasta el hogar. También soy muy empática. Me preocupo mucho por las personas que están cerca de mí y me importa cómo se sienten. Eso es perfecto. Organizada y empática. Oyentes, ¿escucharon esas palabras? Curioso, hablador, organizado, empático. Estas son palabras que podemos usar para hablar de nuestra personalidad de manera muy natural. Y lo mejor es que son muy fáciles de usar. Solo necesitan decir yo soy y luego el adjetivo. Por ejemplo, yo soy organizada, yo soy empática, yo soy curiosa, así de simple y así de natural. Muy bien explicado, Bella. Ahora, oyentes, practiquen algo en este momento. Piensen en 3 palabras que los describen muy bien. ¿Ya las tienen? Pueden escribirlas en los comentarios de este video. Nos gustaría mucho leerlas. Sí, por favor escriban en los comentarios. Es una manera muy efectiva de practicar español. Siempre es muy bonito conocer a las personas que nos escuchan. Ahora, Bella, hablemos un poco más. Describir la personalidad no es solo decir soy curioso o soy organizado. También podemos hablar de lo que nos gusta hacer, de nuestros hobbies y actividades favoritas. Completamente de acuerdo. Por ejemplo, yo puedo decir que soy una persona tranquila porque me gusta leer libros en mi tiempo libre, o que soy creativa porque me encanta pintar y dibujar. ¡Qué interesante! Yo también tengo mis actividades favoritas. Soy muy activo. Me encanta hacer ejercicio todas las mañanas y caminar por el parque los fines de semana con mi familia. Entonces podemos decir que eres una persona activa y saludable. Nuestras actividades favoritas muchas veces reflejan perfectamente quiénes somos. Si te gusta cocinar para otros, quizás eres una persona generosa. Si te gusta leer, quizás eres más reflexivo. Me gusta mucho esa idea. Oyentes, piensen, ¿qué les gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué dice eso de su personalidad? Es una pregunta muy interesante. Pueden compartir sus respuestas en los comentarios. Manuel, también quiero hablar de algo importante. A veces, describir nuestra propia personalidad puede ser un poco incómodo. En muchas culturas, hablar bien de uno mismo puede sentirse raro, pero hay maneras de hacerlo con naturalidad. Exacto. Podemos mencionar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Eso hace que la descripción sea más honesta y más auténtica. Y en español, podemos usar frases muy elegantes. Por ejemplo, podemos decir, soy una persona bastante tranquila, o me consideran alguien muy trabajador, o mis amigos siempre dicen que soy muy divertido. Son frases muy naturales. Me gusta mucho usar lo que otros piensan de nosotros.
Es una manera modesta y honesta de describir la personalidad, porque a veces las personas que nos rodean nos ven mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos. Muy cierto. Yo, por ejemplo, no siempre me describo como valiente, pero mis amigos dicen que soy muy valiente porque no tengo miedo de decir lo que pienso y de defender mis ideas. Y eso también podemos hacerlo con las debilidades. Yo, por ejemplo, a veces soy un poco desorganizado con mis cosas personales y estoy trabajando para mejorar eso. Eso es muy honesto, Manuel. Y esa honestidad también forma parte de la personalidad, no solo como somos hoy, sino también en qué estamos trabajando para ser mejores. Exactamente. Ahora, oyentes, quiero que completen esta frase en español. Yo soy una persona. Y agreguen 2 o 3 palabras que los describan. Pueden compartirla en los comentarios. Sí, y recuerden que no hay respuestas correctas o incorrectas. Cada persona es única y diferente, y eso es lo más bonito de ser humano. Bella, quiero preguntarte algo. Cuando conoces a alguien nuevo, ¿cómo empiezas a describir tu personalidad? ¿Qué es lo primero que dices? Buena pregunta. Generalmente empiezo diciendo algo muy simple, como soy una persona tranquila y me gusta escuchar. Creo que eso dice mucho de mí sin tener que explicar demasiado. Eso es perfecto. Y yo generalmente digo que soy muy curioso y que me encanta conocer personas de todo el mundo. Porque eso es completamente verdad, y además abre la conversación de manera muy natural. Exacto. Y esa es una estrategia muy buena para los oyentes también. Oyentes, cuando estén practicando español con alguien nuevo, empiecen con una descripción simple y honesta. No tienen que decir todo de una vez. Pueden ir revelando más de su personalidad poco a poco. Me parece un consejo excelente. Además, cuando describimos nuestra personalidad de manera gradual, la conversación se vuelve más interesante y más natural. No parece una lista de características, sino una conversación real. Completamente de acuerdo. Y también es importante escuchar cómo la otra persona se describe. Eso nos ayuda a conocer mejor a los demás y a aprender nuevas palabras y expresiones en español al mismo tiempo. 2 cosas a la vez. Conocer personas nuevas y aprender español. No hay nada mejor que eso. Oyentes, si tienen la oportunidad de hablar con personas en español, no lo duden. Es la mejor práctica que pueden tener. Y si no tienen a nadie con quien practicar ahora mismo, pueden practicar con nosotros. Escriban en los comentarios cómo son, cómo se describirían, y nosotros respondemos. Es una manera muy buena de practicar. Eso es una idea fantástica. Así que no lo piensen más. Abran los comentarios y escriban. Esperamos leerlos con mucho gusto. Ahora vamos a repasar los adjetivos de personalidad más comunes en español, porque hay varios que todos deben conocer. Por ejemplo, amable, que significa que eres una persona buena y considerada con los demás. También tenemos honesto, que es alguien que siempre dice la verdad. E inteligente, responsable, que es alguien que cumple con sus compromisos. Y divertido, que es una persona que hace reír a los demás y que ama pasarla bien. También está sensible, que es alguien que siente las cosas profundamente, e independiente, que es alguien que toma sus propias decisiones, y creativo, que es alguien que tiene ideas nuevas y originales. Y tenemos palabras opuestas muy útiles. Tímido y extrovertido. Una persona tímida es reservada y prefiere ambientes tranquilos. Una persona extrovertida ama estar rodeada de gente y se llena de energía en compañía. Y lo importante es que ninguna es mejor que la otra, son simplemente diferentes maneras de ser. Oyentes, ¿son más tímidos o más extrovertidos? Cuéntenos en los comentarios. Bella. También quiero mencionar algo fascinante. La personalidad puede cambiar dependiendo de la situación en la que nos encontramos. Sí, totalmente. Yo puedo ser muy extrovertida con mis amigos en una reunión, pero en el trabajo soy más seria y enfocada. Depende mucho del contexto y de las personas alrededor. Igual que yo. Con mi familia soy muy relajado y gracioso. Pero cuando conozco personas nuevas, soy un poco más reservado al principio. Eso es completamente normal. Exactamente. Tenemos diferentes facetas de nuestra personalidad, y saber describir eso en español también es importante. Por ejemplo, en el trabajo soy muy serio, pero con mis amigos soy mucho más relajado. O puedes decir, normalmente soy callado, pero con gente de confianza me vuelvo muy hablador y abierto.
Esas frases describen muy bien la complejidad de nuestra personalidad. Y recuerden practicar en voz alta. Repitan las palabras de hoy: curioso, organizado, empático, amable, responsable, divertido, tímido, extrovertido, sensible, independiente. En voz alta, por favor. Muy bien dicho, Bella. Ahora, ¿cómo describimos la personalidad de otras personas en español? No solo la nuestra, sino también la de amigos o familiares. Es muy similar. En lugar de decir yo soy, decimos él es o ella es. Por ejemplo, mi mejor amigo es muy leal y siempre está cuando lo necesito. Mi madre es increíblemente generosa con todos. Y también podemos decir, mi hermano tiene mucha paciencia, o es de las personas más honestas que conozco, o es alguien que siempre está dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. Oyentes, piensen en alguien especial en su vida y traten de describirlo en español. Puede ser un amigo cercano, un familiar, cualquier persona importante para ustedes. Es un ejercicio muy bonito. Y además de practicar español, también es una manera de recordar a las personas que queremos y apreciar sus cualidades. Dos cosas muy valiosas al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, Manuel, creo que hemos aprendido muchísimo hoy. ¿Quieres hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos? Con gusto. Hoy aprendimos cómo describir nuestra personalidad en español. Vimos palabras como curioso, organizado, empático, amable, responsable, divertido, tímido y extrovertido. También aprendimos que nuestras actividades favoritas pueden decirnos mucho sobre cómo somos. Y también aprendimos que la personalidad puede cambiar según la situación y que eso es muy normal, y que podemos describir tanto a nosotros mismos como a las personas que nos rodean. Perfecto resumen, Bella. Oyentes, espero que se sientan más preparados para hablar de su personalidad en español con confianza y naturalidad. Y recuerden, la mejor manera de aprender español es practicando todos los días. Escriban en los comentarios cómo se describirían a ustedes mismos. Nos encantaría leerlo. Y si tienen preguntas o palabras que quieren aprender, escríbanlas también. Estamos aquí para acompañarlos en cada paso. Muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy en Wow Spoken Spanish. Ha sido un episodio muy especial y muy cálido. Ha sido un placer hablar de este tema con todos ustedes. Y recuerden, cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo. No se rindan. Hasta la próxima, oyentes. Sigan practicando, sigan aprendiendo y sigan creyendo en ustedes mismos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Cuídense mucho y sigan aprendiendo español con nosotros en Wow Spoken Spanish.